Lamentamos mucho molestarlo, señor. Entendemos que tiene una agenda muy ocupada, pero como puede ver, las cosas están bastante mal en este momento. Ja, no te preocupes por eso. Me estaba aburriendo un poco de todos modos. Y las cosas se ven mucho más emocionantes aquí, así que por supuesto que me presentaré. La joven de cabellos canosos, debe ser natural, no teñido, rió nerviosamente ante sus palabras, mientras él respondía de la misma manera con una aguda carcajada propia. Los otros científicos y guardias que corrían por el pasillo y iban en la dirección opuesta lo miraron con extrañeza, pero él se encogió de hombros con la facilidad del embaucador que es. Sin embargo, debe ser todo un espectáculo para una chica de aspecto relativamente joven con una bata de laboratorio caminando por un pasillo de una instalación científica obvia con un espécimen elegante como él, con su abrigo largo color burdeos y cabello dorado. Tal era el marcado contraste de color de su ser con el resto de su entorno que probablemente sea fácil, o doloroso, dirían algunos de los científicos, en los ojos. Se lo toma todo con calma, de cualquier manera. Sin embargo, en una nota real, todos aquí están confundidos. Desde el momento en que llegó, todo el mundo iba literalmente a todas partes con aspecto de haber visto fantasmas. Lanzar ideas, descubrir tácticas de combate, yada, bueno, eso se lo dejará a ellos. Todo para lo que está aquí es para ofrecer opiniones y tal vez asistencia cuando sea necesario. Aunque, sería bueno saber con qué están tratando. Lo único que recibió fue una notificación de un amigo suyo que trabaja aquí, diciendo que algo logró salir de su contención y ahora estaba suelto. No es algo muy bueno, considerando cómo el trabajo de este lugar es mantener las cosas contenidas. Entonces, con toda esa información, era obvio que las personas que trabajaban aquí ahora estaban luchando para encontrar alguna forma de contenerlo antes de que haga algo muy malo. Pero cuando se trata de SCP, no se sabe lo que es posible hacer. En un mundo perfecto, es posible que nunca hubiera sabido acerca de estas cosas. Habiendo visto los comienzos, los momentos en curso y el final de la Gran Guerra, había estado demasiado ocupado con demasiadas cosas. Manteniendo la paz, manteniendo su relación con las otras facciones, preservando su raza y asegurándose de que la guerra no suceda por segunda vez. Después de todo, no era un ángel caído cualquiera. Él es el Azazel, gran jefe de los ángeles caídos. Se había ganado su puesto gracias a su ingenio y su astucia. Capaz de ver el panorama general siempre que sea necesario y trazar el camino hacia el éxito, superar a sus enemigos y hacer girar las fichas de dominó para producir los resultados que desea. También se aburría muy fácilmente. Tal vez sean los deberes y tener que lidiar con tanta gente anticuada todo el tiempo. O es simplemente su forma de ser. Su secretaria lo llama niño. Él lo llama ser productivo. Pero sí. Con lo aburrido que puede llegar a estar, desarrolló todo tipo de pasatiempos para mantenerse ocupado, siendo su mayor fascinación los Sacred Gears, armas únicas creadas por el mismo Dios bíblico, transmitidas a los humanos para protegerlos. Y ahora, los SCP son solo parte de esa lista. Sin entrar en detalles, había tenido un encuentro accidental con un SCP hace bastante tiempo. Y desde entonces, se ha relacionado tan profundamente con la organización por pura fascinación que en este momento es prácticamente un director ejecutivo. Ja. Debería estar pidiendo una oficina en este lugar. Pregunta rápida, expresó en voz alta, atrayendo la atención de su pequeño guía. ¿Qué SCP se soltó esta vez? Perdóneme, señor, pero no tengo permitido informarle antes de tiempo. El Dr. Geoffrey Briggs se lo dirá él mismo. Él gimió ante eso. ¿En serio? ¿Por qué no podían simplemente decirle lo que ya es? Es un correo electrónico a través de una línea segura, por Dios. Es uno de los cortafuegos más seguros que se ha probado muchas veces y que mantiene alejados con éxito a todos los piratas informáticos y tipos curiosos. ¿Hay una gran necesidad de secreto? O tal vez es algo mucho peor de lo que podía esperar, y mantenerlo en la oscuridad por ahora limitó la posibilidad de que pudiera revelarlo a otra persona. Muy poco probable, pero supuso que podía dejar que lo tuvieran por ahora. Esa línea de pensamiento evoca cierta preocupación en él. Asegurar, contener y proteger. Tal es la misión de esta organización que existe desde hace quién sabe cuánto tiempo. Y, bueno, si algo se ha soltado, entonces tienen un gran problema entre manos. El Dr. Geoffrey Briggs se encuentra actualmente en una reunión con otros directores y miembros del consejo, dijo la joven, colocando algunos mechones sueltos detrás de la oreja.
Me ordenaron que te trajera aquí para que pudieras reunirte con ellos y hablar con ellos. Así es, ¿eh? Bueno, supongo que me pondré manos a la obra. Gracias por traerme aquí, entonces. Y tienes mi agradecimiento por tu ayuda. Ni una sola persona aquí ignora toda tu ayuda a lo largo de los años, sonrió. Parecía forzado, pero genuino. Me gustaría poder ofrecerle un poco más de hospitalidad, sin embargo, como corresponde a su posición y contribuciones, pero las cosas son un poco caóticas, como puede ver. El ángel caído la despidió con una sonrisa fácil. No te preocupes por eso. Estoy feliz de poder ayudar de nuevo. Y probablemente tú también estés ocupado, ¿sí? Bueno, entonces será mejor que te muevas. No es necesario que te quedes y entretengas a algunos viejo graznido. Por supuesto. Gracias, Sir Azazel. Con una reverencia formal y un paso rápido, marchó en la dirección opuesta a la que venían antes de girar, desapareciendo más allá de la esquina blanca. Él la observó hasta que se fue antes, con una profunda inhalación y echando su cabello hacia atrás, se abrió paso a la oficina. Inmediatamente, lo golpeó un olor químico que casi lo amordazó. Las paredes blancas formaban una amplia caja rectangular, una larga mesa de madera en el centro donde se sentaban innumerables hombres con batas blancas de laboratorio y trajes. Estaba iluminado por luces fluorescentes, como la mayor parte de la instalación, con plantas en macetas en una esquina y un proyector colgado en el techo que mostraba una imagen de la formación de la falange. Y es por eso que tenemos que centrarnos en, Sir Azazel. Fue su respuesta inmediata, atrayendo inmediatamente toda la atención sobre sí mismo. Parece que ya estaban en el negocio. ¿Se podría decir eso? El que estaba sentado al final de la mesa y más cerca del proyector asintió. Estaba vestido con una camisa y pantalones azul oscuro, una bata blanca arrugada que cubría su figura y un par de anteojos sin montura que adornaban su rostro pecoso y arrugado. Sus ojos y cabello eran castaños como el cobre, su expresión la de un hombre cansado. Doctor, saludó a Azazel con una sonrisa, acercándose al hombre para estrecharle la mano. Y todos, los demás dieron sus propias formas de saludo. Luego se sentó al lado del médico. No estoy molestando nada, ¿verdad? Para nada. En todo caso, su presencia es muy apreciada, dijo alguien. La mayoría de la gente diría lo contrario en circunstancias normales. Esto no es exactamente normal, ¿verdad? Su intento de broma pareció haber funcionado, ya que algunos se echaron a reír, aunque sea un poco. En serio, con la forma en que están todos afuera, se siente como si vieran un fantasma o algo así. Bueno, somos una organización que guarda todo tipo de cosas, comentó Geoffrey. Si realmente quieres un fantasma, no busques más allá de SCP-087. La cosita de la escalera. Hemos enviado a 4 miembros del personal allí para investigar las profundidades de SCP-087. Basta con decir que cada informe incluía avistamientos de un rostro humanoide en la oscuridad que los acechaba al descender lo suficientemente profundo. ¿Cuántos lograron salir con vida? El primero y el segundo, Azazel se estremeció ante eso. 2 de 4 no son exactamente buenos números. Y el segundo se volvió catatónico cuando regresó. Perdimos contacto con el tercero, y en realidad no puedo compartir ningún detalle sobre el cuarto incidente. Los datos fueron borrados. Sí, supongo que eso apestaría. Pero en comparación con lo que acaba de romper su contención, tenemos un problema mayor en nuestras manos, suspiró otro miembro del personal, aparentemente una especie de oficial encargado de la defensa. SCP-682 se soltó recientemente. 682. A ver, ¿cuál es esa? ¿La escultura? ¿El doctor? Alguien le ahorró el juego de adivinanzas moviendo la diapositiva a la siguiente. Se giró en su asiento para mirar la foto, y su sonrisa cayó más rápido de lo que lo hizo desde el cielo. Oh. Sí, ¿puedes ver por qué estamos en tantos problemas ahora, sí? ¿Quieres decir que todos están metidos en una mierda profunda? Corrigió, inclinándose hacia adelante con una mirada seria. Tal expresión fue reflejada por todos los demás en la mesa. Geoffrey era el peor de todos, parecía 20 años mayor por su ceño fruncido. De todas las cosas que podrías haber dejado salir de su cautiverio, tiene que ser el monstruo más avanzado biológicamente que existe. No fue nuestra culpa. Fue un completo accidente extraño. Ella no está equivocada. Según los relatos del ex capitán Elliot, él era el líder del equipo G6.
el único sobreviviente de su grupo, y el que se enfrentó a 682, hubo un brillante destello de luz momentos antes de que estaba a punto de matarlo. Y luego, SCP-682 desapareció. ¿Y estás seguro de que no es algo que SCP-682 pueda hacer? No hasta donde se ha documentado, respondió otro médico. Si bien SCP-682 ha mostrado innumerables habilidades hasta el momento, no se han reportado incidentes de teletransportación. Lo máximo que ha logrado es una contorsión corporal hasta el punto de que puede moverse en una conformación similar al barro, así como producir alas. Como extremidades para permitir el vuelo. Pero nada tan avanzado como el desplazamiento espacial completo. A juzgar por sus expresiones compartidas de incredulidad y horror, no había duda de la verdad en sus palabras. Azazel se echó el pelo hacia atrás y entrecerró los ojos. Lo que significa que alguien más sacó a SCP-682 de las instalaciones. Esa es la conclusión probable. No tenemos mucha evidencia, y todos los dispositivos sensoriales que inventaste para nosotros no pudieron detectar ninguna longitud de onda mágica. No podemos determinar quién deformó a SCP-682 o dónde fue transportado. Estamos en la oscuridad total aquí. Eso no es bueno. Lo siento, eso fue incorrecto. Esto fue realmente una mala mierda. En verdad, Azazel no estaba muy familiarizado con la bestia. Solo había visto 2 veces a SCP-682 en su contención, y había leído en sus documentos un par de veces aquí y allá. Los extensos experimentos que habían llevado a cabo para matarlo habrían hecho que un profesor universitario se pusiera verde de envidia, y aunque cada intento fue un fracaso al final, que lo intentaran y continuaran haciéndolo hablaba de persistencia. Pero también hablaba de la inmortalidad absoluta de la criatura, habiendo evitado la muerte en todo momento de una forma u otra. En serio, tiene que estar sumergido en ácido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, solo para mantener más de la mitad de su cuerpo deteriorado para que no pueda hacer nada. Azazel miró hacia arriba desde donde había estado observando la mesa, y no vio nada más que absoluta preocupación en la mirada de su amigo humano. Los demás estaban en un estado similar, tratando de idear una idea para localizar a la bestia o una conjetura sobre quién podría beneficiarse de la liberación de 682. Sin embargo, nadie iba a llegar a ninguna parte así. Trató de sonreír, extendiendo una mano para palmear a su amigo en la rodilla. No te preocupes demasiado por eso, dijo. Luego, enfocó sus palabras en todos los demás. Piénsalo de esta manera. No es posible que sea tan malo como SCP-096. Las caras de todos vacilaron ante la mención del chico tímido. Lo juro, realmente necesitamos matar a esa cosa lo antes posible, alguien gimió en sus manos. Quiero decir, ¿te imaginas? Solo mirando la cosa, e irá literalmente a cualquier parte para matarte. Eso sucedió una vez, ya sabes. Hicimos que un delincuente convicto entrara en una batisfera, mirara fotos de ella y hiciera un boceto de no puedo decir que estaba cerca, pero la criatura prácticamente rompió la contención como un juego de niños y se zambulló en el mar para asesinar al tipo. No había forma de detenerlo. Sí. Eso es malo. Horrible, de verdad. Pero sí, supongo que es hora de que centremos nuestros esfuerzos en tratar de localizar y proteger a SCP-682. Eso es cierto. Y es por eso que estoy aquí, ¿verdad? Les devolvió una sonrisa más amplia. Azazel, líder de los Ángeles Caídos. Nuestra fuerza y tecnología están a tu servicio. Y por el bien de todos ellos, incluido el suyo, estaría absolutamente seguro de que ayudaría a la organización lo mejor que pudiera para atrapar a ese tonto una vez más. Y es imprescindible. Una carrera contra el reloj ahora. Después de escuchar todas las historias contadas sobre sus intentos de violación, no se podía negar su gran peligro para la sociedad. Permitir que permanezca libre por más tiempo tendrá consecuencias devastadoras. No por primera vez en su vida, Azazel sonrió para todos los demás mientras ocultaba la inquietud burbujeante en lo profundo de él. En serio, ¿quién sabe qué está haciendo la criatura en este mismo momento? Es impresionante. La hierba saltaba en estampida bajo el paso apresurado de la criatura mientras corría entre los árboles, sintiendo el viento azotar sus escamas. Finalmente, el verde se abrió paso, reemplazado por el paisaje de un claro, y en el medio había una gran masa de agua, similar a una especie de lago en miniatura. Las flores vistieron el entorno, añadiendo colores de todo tipo.
Con un grito agudo, la bestia conocida como SCP-682, apodada el lagarto difícil de destruir y fácilmente la criatura más peligrosa, al menos, según lo que dijeron los científicos, aunque podría estar de acuerdo con ellos en eso, en el mundo, hizo lo impensable. Saltó a un estanque con la energía de un bebé y el peso de una bala de cañón, salpicando agua por todas partes. A su alrededor, los animales lo observaban con cierto interés. Otros optaron por ignorar al cocodrilo de aspecto extraño y se dirigieron a hacer lo que fueran sus planes originales. Unos pocos se acercaron y saltaron al mismo estanque. Y a SCP-682 no podría importarle, porque esto. Sintió. Impresionante. Todo esto era demasiado diferente. Durante toda su vida desde que la instalación lo había mantenido en cautiverio, su cuerpo siempre había estado suspendido en ácido. Sintiendo el mordisco del medium mientras su cuerpo era comido, dejándolo prácticamente encarcelado e incapaz de moverse o hacer nada. Pero ahora, prácticamente libre de los experimentos autoritarios y crueles de la instalación, se sentía vivo. De hecho, haber sumergido en este cuerpo de agua refrescante y refrescante estaba haciendo que todos sus felices generadores de hormonas se dispararan como una ametralladora. Simplemente se sentía demasiado emocionado, y no había nada que se sintiera mejor que esto. Como un anciano, soltó un gemido satisfecho, caminando perezosamente por el pequeño estanque. Está decidido, solo este estanque será mi hogar a partir de ahora. Era realmente pequeño, y no tenía ninguna duda de que no sería suficiente para él en el futuro. Pero ahora mismo, este es su refugio personal. 682 hundió la cabeza bajo el agua, bebió un gran trago del refrescante líquido y disfrutó de lo fresco que se sentía por dentro. Salió a la superficie lentamente, a tiempo para ver un par de ranas observándola con ojos grandes y sin pestañear. Uno de ellos graznó y saltó sobre su cabeza, antes de saltar al agua con un pequeño plosh. Los supuestos habitantes normales de este mundo, aunque uno podría estar de acuerdo en que la definición de normal de SCP-682 se limitaba a los SCP y similares. Aún así, estar en este lugar junto a todas estas criaturas pequeñas e inofensivas, y ciertamente lindas, para algunas de ellas, fue bastante agradable. Después de pasar media hora en el estanque, y SCP-682 se había vuelto excepcionalmente bueno para llevar la cuenta del tiempo, a menudo con el fin de planificar el momento de las infracciones y predecir los tiempos de movilización de los grupos de trabajo, el lagarto salió y comenzó a temblar. Su cuerpo como lo haría un perro, secándose hasta un grado aceptable. El aire fresco era un bálsamo en su piel, y suspiró de placer una vez más. Esto es fácilmente lo mejor que ha sucedido hasta ahora. Posteriormente, SCP-682 comenzó su viaje por el bosque. Mucho más verde que los suaves grises y blancos de la instalación, y con tanta más vida que es casi vertiginoso, pero en el buen sentido, sin duda. Todos estos aromas naturales, sensaciones y vistas. Tal vez una parte de ella debería tener miedo de estar en un territorio nuevo, pero cualquier lugar que no esté al alcance de la instalación fue una victoria instantánea en sus libros. Y siendo esta una experiencia tan refrescante, estaba interesado en disfrutar el momento el mayor tiempo posible. Aún así, no era una tontería suponer que la instalación simplemente se sentaría sobre sus traseros y no haría nada. Esas personas, que tienen acceso a fondos ilimitados y tecnología avanzada, gastarán todos los recursos que tengan a mano para localizarlo y llevarlo de regreso a su contención. Era solo cuestión de tiempo antes de que hicieran su movimiento. Y eso sería un verdadero dolor de cabeza. Todo lo que quiere hacer ahora es relajarse en este maravilloso nirvana. En realidad, pensándolo ahora, es posible que deba comenzar a buscar comida lo suficientemente pronto. Los humanos pensaron que era apropiado mantenerlo suspendido en ácido y no alimentarlo con nada del cual, seguro, ciertamente puede vivir sin él. Pero la idea de llegar a comer adecuadamente ahora, con facilidad, genera un estómago dentro de su tórax, manipulando hábilmente la totipotencia de sus células madre para adquirir las propiedades de un órgano gástrico. Se realizaron más cambios biológicos para ajustar adecuadamente su sistema digestivo, dándose uno similar al de un rumiante. En realidad, borra eso. Las vacas regurgitan su contenido antes de volver a digerirlo, ¿verdad? Bleu. ¿Irá por un reptil, entonces? Técnicamente cuenta como uno de todos modos. Una vez completada la transformación interna, se forjó con la necesidad de comer. Débil y no devastador, pero no menos cierto.
Y eso incitó a la criatura de vagar por el bosque en busca de carne, y solo carne. Podría ajustarse fácilmente para consumir celulosa, pero al diablo con ese ruido. La carne está donde está. Hablaba de la falta de familiaridad de Six-Eight-Tuo con el mundo natural, pero oye, al menos ahora, tiene todo el tiempo del mundo para aprender. Con un poco de suerte y excelentes habilidades de caza, logró atrapar 2 jabalíes, un conejo y una especie de ave de la selva en media hora. Ni siquiera se había preocupado por la gracia o lo que sea antes de cavar en sus canteras. Y era prácticamente adicto al sabor muy real de la carne en la que hundía sus dientes, pasando a la siguiente y sin dejar ni huesos atrás. Freedom se sentía como un baño frío y sabía de verdadera carne suculenta. Esta era la vida. En el momento en que se alimentó por completo, después de haber cazado al menos 2 conejos más antes de decidir detenerse, a diferencia de los humanos, sabía cómo controlarse a sí mismo y no saquear todo un hábitat, la jungla se estaba sumiendo en la oscuridad. El sol había desaparecido mucho más allá del horizonte, las sombras se arrastraban sobre los dóseles y oscurecían su visión. Cada rincón y borde posiblemente podría haber escondido un animal letal para el humano inútil, pero para el ser indestructible. No. Todo lo que necesitaba eran algunos ajustes y la visión nocturna ya no era un problema. Sin embargo, mientras continuaba moviéndose en una dirección, la criatura miró su entorno con curiosidad. Este era un lugar del que no tenía conocimiento, y no estaba bien familiarizado con los hábitats y sus residentes para saber en qué parte del mundo se había encontrado. En el mejor de los casos, estaba en algún lugar en realidad, no importa. Literalmente no tenía ni idea. Pero los animales que ve de vez en cuando son ciertamente peculiares. Pájaros azules, monos, insectos de colores brillantes y una variedad de otras cosas que uno no podría imaginarse sin ver por sí mismo. También prevalecían jabalíes, cachorros y otras cosas. Era una variedad de colores, formas y tamaños que proporciona riqueza a la vida dentro de este bosque por el que SCP-682 no puede evitar sentirse atraído. Fue un marcado contraste con el vacío de las montañas que logra vislumbrar durante sus exitosas incursiones en ese entonces, y sabía cuál prefería. Algo cobra vida. Sin embargo, a diferencia de antes, no se tensa. Los quimiorreceptores ocultos dentro de su antena detectan procesos químicos intrínsecos en el aire y dirige su mirada hacia arriba. Y el mundo se ilumina con una colección de pequeños resplandores brillantes. Luciérnagas, susurra su mente. Por un momento, sintió que la hermosa vista le robaba el aliento, de hecho, se detuvo para grabar la imagen en su mente. Un mecanismo tan simple con el que nacen estas criaturas, y algo que su propia biología podría replicar y mejorar, pero es esta simplicidad y naturalismo lo que lo hace aún más mágico. Y así, SCP-682 continúa su viaje hacia adelante, buscando refugio debajo de un enorme tronco de árbol hueco situado junto a una roca afilada bastante grande. Que también albergaba un par de pájaros exquisitos. Algunos se fueron sorprendidos mientras que otros estaban demasiado dormidos como para preocuparse, y la bestia optó por hacer el menor ruido posible para molestar a los más pequeños. El tronco del árbol era espacioso por dentro. Se dio la vuelta y se bajó lo más cerca posible del suelo, invirtiéndose para que la mayor parte de su cuerpo y su parte trasera pudieran protegerse de la lluvia. Posteriormente, procedió a acostarse con la cabeza hacia abajo, con la barbilla tocando la tierra. El barro húmedo y refrescante bajo su barbilla olía rico y húmedo. Era un tipo de olor que algunos podrían no haber sido capaces de tolerar, pero para SCP-682 que solo había conocido el olor artificial del hormigón y antiséptico hecho por el hombre, esto era mucho mejor. Era natural, refrescante y, sinceramente, bastante suave. Un colchón más cómodo que una habitación de ácido, seguro. Algo se movió en la esquina de su visión. Una familia de conejos, cada uno luciendo brillantes ojos rojos que reflejaban la pálida luz. Lo observaron y, finalmente, ellos también se quedaron dormidos. Y SCP-682 opta por quedarse dormido, en paz por primera vez en mucho tiempo. Ahora, la historia sigue siendo así durante mucho tiempo para la bestia apocalíptica, por lo que no es necesario documentar mucho. Cada día no es más que una repetición del anterior, con pequeños cambios pero no menos alegres para la criatura.
Eso no impediría que los demás le pidieran que contara historias de su tiempo en su antiguo hogar, para su disgusto y disfrute silencioso, ya que la bestia de alguna manera asumiría el papel de abuelo honorario de la casa y tendría una afición a contar historias todo el tiempo y, a veces, repetirlas, aunque a nadie le importe. Cabe señalar que el día de su repentina huida coincide con el día en que el niño humano reflexiona sobre la idea de tener una mascota doméstica con su amigo e invitado. Un mero punto para aclarar si hay confusión en la mente de alguno. Y así, pasarían muchas semanas viviendo en el bosque y lejos del alcance de las instalaciones, que habían hecho mucho para traer una sensación de calma a su vida. Es un ciclo de moverse de un lugar a otro, cazar, buscar comida y dormir. Y lo que podría verse como una rutina extenuante en la que caer no es más que una bendición. Así será por mucho tiempo. En última instancia, ¿qué podría haber entrelazado las vidas del gigante biológico y el niño? Muchos son los que teorizan sobre lo que posiblemente pudo haber ocurrido. Los chiflados llamarían a innumerables conspiraciones, mientras que los fieles creen que es por designio del destino. Unos pocos raros dirían que la bestia siempre había sido el protector del niño, regresado a su lado para cumplir con su deber. La verdad, por otro lado, es mucho más fantástica pero simple, e igualmente ridícula, para los dolores de cabeza colectivos de la instalación. La mañana llegó con una brisa tranquila. Hacía frío, estaba tranquilo y traía consigo un ligero olor a rocío. A lo lejos, el eco de la llamada de los monos y el canto de los pájaros señalan el comienzo de un nuevo día. No debería haber sido suficiente para despertar a 682 de su letargo, pero tal vez años de cautiverio habían perfeccionado su sensibilidad a casi cualquier cosa en su presencia. Afortunadamente, mientras millones de ojos se abren de par en par para observar el área a su alrededor, se calma rápidamente al darse cuenta de que no había peligro. Tal vez algún día, podría salir de este estado constante de cautela. No tengo idea si eso sería posible, pero sería bueno.